recuerde, Señor, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que la iglesia no se limita a cuatro paredes, sino a las personas, a sus creyentes, a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y que debemos de ser esas columnas y esa base de ese evangelio puro que nos ha enseñado los profetas y los apóstoles. Permite que por medio de la exposición de tu escritura, Señor, sea tú motivándonos a vivir en santidad, Señor, sea tú motivándonos a vivir de acuerdo a tu consejo. En Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, en el día de hoy, como los que han estado, creo que todos, han estado conmigo estudiando el libro de Hechos del Espíritu Santo, vamos a dar continuidad con un capítulo bastante interesante. Es que el capítulo de hoy, iglesia, es muy diciente para los que estamos acá y mayormente una parte de la población que compone a esta iglesia local. Esta iglesia, la Puerta Estrecha, se ha caracterizado, por lo menos desde que yo he estado acá, por ser una iglesia que tiene bastantes jóvenes en comparación de otras congregaciones. Y es interesante porque la escritura muchas veces nos presenta personajes que ya de una u otra forma están maduros y personajes que Dios ha llamado en su estado como tal maduro. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que cuando yo hablo acerca de la juventud, tal vez en nuestra época no es lo mismo que en la época en la que Cristo vivió y los apóstoles vivieron. Nosotros hoy en día tenemos varias etapas de la vida o que nos pueden definir como que un bebé es un bebé si tiene tanto a tanto tiempo, y un niño es un niño si tiene tanto a tanto tiempo, y un joven está entre este rango de edad y este rango de edad, y no sé si haya más del joven al adulto o ya pase al adulto. Muchas veces como que en el intermedio también hay una adolescencia que es como el medio de la juventud, o a veces es sinónimo de la juventud. La cuestión es que hay varias etapas en las cuales nosotros el día de hoy podemos definirlo. Y lo hacemos por medio de la edad. Esto lógicamente no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Y cuando yo hablo de juventud, estoy hablando más bien transportándonos al tiempo, años 50 más o menos después de Cristo, en el cual comienza el segundo viaje del apóstol Pablo, 49-50 después de Cristo. Y es que en términos de Pablo podemos ver de que esto era un poco diferente, de que llamaba a ciertas personas jóvenes cuando pueden tener 20, o cuando pueden tener 30 o casi rondar los 40. Entonces quiero que entremos un poco en eso, aclaremos un poco esta idea. Pero igualmente, esta congregación, vemos muchas personas de entre los 20 y los 30. Y de hecho es casi la mitad, más o menos, no sé, doña Gina que tiene las cuentas, que somos jóvenes. Casi el 50% somos jóvenes y el otro 50% no es tan joven. Entonces pongámoslo en esos términos. El texto del día de hoy se centra, gran parte, toma a ambos públicos, tanto los que no son tan jóvenes como los jóvenes, pero da un enfoque más profundo a los jóvenes. Y es que pocas veces se ha compartido acerca de los jóvenes, o por lo menos en esta congregación. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Cómo debe de actuar un joven? ¿Es la misma percepción que tenía en los tiempos del apóstol Pablo la juventud a la percepción que tenemos hoy en día de la juventud? ¿Qué rol cumple la juventud en la sociedad?
hablándolo en el sentido escritural. El capítulo de hoy es el capítulo 16 del libro de Hechos. El capítulo 16 nos dice: Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra. Leámoslo hasta el versículo 5. Dice: un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos de esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándoles a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén, para que las obedecieran, de manera que la iglesia se fortalecía en la fe y crecía cada día. Si Dios lo permite, hoy vamos a estudiar esos 5 versículos. En los viajes de Pablo podemos encontrar múltiples enseñanzas de problemas que surgen. Podemos encontrar múltiples enseñanzas de localidades específicas donde tiene serios problemas. Podemos encontrar muchas enseñanzas con personas que tanto aportan para el Evangelio de manera positiva, de manera que fortalezcan como tal esa gran comisión o esos viajes que está haciendo el apóstol Pablo, pero también encontramos personas que se oponen al Evangelio. Así que en el día de hoy, iglesia, no vamos a hablar mucho acerca, porque ya hablamos acerca de los lugares, y no vamos a hablar mucho de sucesos como tal, sino que vamos a hablar también de personas que van encontrando Pablo en su camino. Y pues es evidente que el versículo 1 al versículo 5 toma protagonismo un nuevo miembro en ese segundo viaje. Y esta persona es Timoteo. ¿Han leído primera y segunda de Timoteo? Bueno, Pablo le escribe a esta misma persona que encontramos aquí, cerca de 14, 15 años después de este evento, le escribe su primera y su segunda carta. Entonces, entremos en materia. El versículo 1 y 2, si leemos nuevamente: después llegó a Derbe y Listra. Mira, estamos por aquí, región de Cilicia. Continúa viaje a Derbe y sigue en Listra. Estamos en este espacio nosotros ubicados en este momento. Cuando está Pablo allí, dice que llega a Derbe y a Listra, y había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Lo primero que vamos a analizar, iglesia, es que este Timoteo era un joven. Y por eso en la introducción hablé un poco de que vamos a sentirnos muy identificados muchos de los jóvenes de acá, porque vamos a hablar de un joven, el joven Timoteo. Lucas aquí lo que hace es introducir a Timoteo y hacer una descripción un poco detallada de él, pero no solamente de él, sino también de su familia. ¿Y por qué Lucas hace esta descripción? Porque ya nosotros conocemos el tipo de escritura, ya conocemos un poco la mano de Lucas en cómo es que él hace sus relatos. Cuando Lucas usualmente escribe detalles acerca de una persona o acerca de un lugar, es porque le está diciendo al lector: tenga en cuenta lo que yo dije porque después lo voy a utilizar. Era así las narraciones de Lucas.
Así que si Lucas nos da ciertas descripciones de este joven Timoteo, es porque va a ser de mucha importancia, tanto en el libro como tal de Hechos, como en el resto de las Escrituras. Lucas hace referencia aquí de que Timoteo era hijo. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Y esto, de nuevo, nos da unas pistas para conocer más o menos la etapa o la edad de Timoteo. Timoteo se encontraba en casa de sus padres. Y en el contexto judío, vemos que no es como hoy en día que usted puede casarse y quedarse con su papá y hacer la familia más y más y más y más y más grande. Sino que para este contexto de este tiempo, usualmente cuando conseguían su esposa, iban y vivían aparte. No era como una familia grandota así en una sola casa, como usualmente nosotros conocemos hoy en día. Así que podemos encontrar que Timoteo vivía con sus padres. Si nosotros analizamos por allá, vayamos por favor a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12 y 13, sobre todo el 12, dejémoslo con el 12, nos dice Reina Valera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Tengamos en cuenta, iglesia, que en este momento estamos cerca del año 50 más o menos, ya había iniciado el segundo viaje. Estamos cerca del año 50 después de Cristo, y cuando Pablo escribe su primera y su segunda carta a Timoteo, lo hace aproximadamente 14 o 15 años después de este evento. Así que si Pablo consideraba que 14 o 15 años después de estar aquí en Hechos capítulo 16, todavía Timoteo era joven, pues era mucho más joven, 13, 14 años antes. Y de nuevo, algunos historiadores, no dice la edad, algunos historiadores dicen que a este momento, Hechos capítulo 16, Timoteo tenía entre esos 20 años más o menos. Ya por allá en Timoteo, en la carta a Timoteo, tenía sobre los 34, 35 años de edad. Y todavía era joven. Por eso, con la introducción arranqué que un poquito estas etapas de madurez varían en la historia. Hoy en día nosotros no concibimos una persona joven a los 30 y péguele años. Pero en las escrituras Pablo nos dice que todavía era joven Timoteo. Iglesia, Timoteo era un joven que probaba ser un real cristiano en su época, en su etapa de vida. Era la prueba viviente de lo que es ser un joven creyente. Si nosotros volvemos a leer versículo 2 de Hechos capítulo 16, nos dice que Timoteo daba buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Muchas veces se toma que el Evangelio está enfocado como a esas personas mayores, a unas personas que tienen cierta autoridad de decirle como tal al resto de la congregación cómo es que se debe andar y cómo es que no se debe andar, porque tienen experiencia. Porque tienen experiencia. Y en muchos campos de nuestra vida podemos ver, y en campos profesionales podemos ver, que es muy necesaria la experiencia para poder ocupar un cargo o para poder estar en cierta posición. En el caso de las Escrituras, vemos, y lógicamente no es la primera vez, que un joven de cerca de 20 años, ese ejemplo, nótese, que no nos dice aquí Hechos que es ejemplo para los demás jóvenes, sino que los demás hermanos, incluyendo todos los creyentes de las diferentes etapas de la vida, de diferentes edades, que daban buen testimonio de un joven. Y también es importante aclarar aquí que nosotros no compartimos, o que la Biblia no nos habla como tal de un evangelio que debe de ser anunciado especialmente en la etapa adulta, ya porque se tiene un poquito más de conciencia que sus años son pocos en la tierra. Porque es excusa muy usual de las personas que están en esa edad de que, ok, ya ahorita sí me voy a interesar en las cosas de Dios porque Dios me va a llamar pronto, porque ya tengo los 50, los 60 años, sí. No me queda mucho tiempo. Sin embargo, Timoteo nos enseña de que esa madurez física, la cual nosotros miramos, no necesariamente tiene relación con una madurez espiritual. No necesariamente tiene relación con una madurez espiritual. Que puede haber que haya personas de 50, 60, 70 años en la congregación, pero que sean mucho más inmaduros que una persona de 20 años. Y es por eso, querida iglesia, que la Biblia coloca estos ejemplos. Para cuando haya personajes como Puyo, como Jordan, como muchos jóvenes que comparten el Evangelio, tengan argumentos suficientes para poder predicar, para poder instruir, para poder exhortar, para poder ser ayuda en la congregación. Porque si no fuera por estos argumentos, ustedes podían con todo el derecho de decirse: ¿y usted qué me viene a enseñar, pelado? ¿Usted qué me viene a enseñar? ¿Usted por qué se para ahí? ¿Qué falta de respeto con los mayores? Lo podían hacer. Y de hecho, no sé, pero creo que ya la gente, sobre todo la que es un modelo más antiguo que yo, tenía esto muy presente. Por ejemplo, en las conversaciones de los adultos, uno como que no se meta mucho. No se meta mucho porque usted no es que aporte demasiado. Y si se mete mucho, peligra un palmadón. ¿Me hago entender? Son diferentes los contextos. Son diferentes los contextos. Y las Escrituras nos da los argumentos necesarios para poder decir que un joven puede tener una madurez espiritual. Así que, querido joven, casi 50% de la congregación de aquí somos jóvenes. Tomemos las mismas palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no tengas, o que ninguno tenga más bien al joven por poco. Ninguno tenga en poca tu juventud, amados jóvenes.
Ninguno tenga en poca tu juventud, porque en tu juventud, querido joven, tú puedes ser un ejemplo para los creyentes. Y puede ser un ejemplo para los creyentes si lo coloca Pablo en lo que puede ser lo más difícil para los jóvenes. Un ejemplo en palabra, que su sí sea sí, que su no sea no. Y puede tener esa madurez suficiente para decir, no, es que muchacho, él es muchacho, él está aprendiendo. No, un joven con ese carácter que el Espíritu Santo le da, puede tener una palabra cierta, creíble. Un joven puede ser ejemplo también en conducta, incluso para los mayores. Incluso a los mayores que ha pasado toda esa etapa y que tienen muchas historias que contar, pero que aún que haya pasado por esas etapas, no son ejemplares de su conducta. Un joven puede comportarse mejor en la congregación que un adulto, lo que está diciendo Pablo. Un joven puede estar más presto al evangelio que tan siquiera un adulto, y eso que el adulto es consciente que sus días son pocos. Un joven puede ser ejemplo en amor. Y eso que los jóvenes muchas veces somos muy impulsivos. Y sabemos que el amor no solamente se limita a un sentimiento, sino a una misma decisión, en estar constante, en estar fuertes en algo. Si yo digo tener amor por Cristo, que eso sea una evidencia mía cada domingo, cada día de la semana, ese amor. Un joven puede ser un ejemplo en espíritu, en fe, en pureza. Temas que son muy sensibles y que en la sociedad podemos decir que son el talón de Aquiles para los jóvenes. Y Pablo le dice, tú puedes ser ejemplo, Timoteo. Tú puedes ser ejemplo para los creyentes. Iglesia, y no es el único, Pablo no es el único que trata de esos temas. Salomón, el hombre más sabio que ha existido jamás, también habla acerca de algunos consejos que le da a los jóvenes. Por allá, en Eclesiastés capítulo 12, vayamos allá. Eclesiastés, no pierdan por favor Hechos. Capítulo 12, dice la primera parte, Reina Valera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. Y continúa, versión Palabra de Dios dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Que usualmente en la etapa mayor, cuando no ha tenido una vida tan ejemplar, cuando no ha tenido una vida sobria, cuando no ha tenido una vida que marque o que deje una huella para su descendencia, se arrepienten de todo el tiempo que ha malgastado. Para que no digan después, desperdicié mi vida, hice nada con mi vida. Así que lo que está diciendo aquí, la misma palabra de Dios, el hombre más sabio, lo que está diciendo es, joven, no te creas esos cuentos de que está muy temprano para que te interesen las cosas de Dios.
No te creas esos cuentos donde te dice que tu madurez no es suficiente para dedicarte en las cosas de Dios. Lo que está diciendo aquí Salomón es: joven, dedícate con gran esfuerzo. Joven, dedícate, ponle ganas, ponle tu vigor, que tienes el vigor. Haz tu obra ahorita que estás de joven y puedes hacer muchas cosas que de viejo no puedes hacer. Tu energía se va a ir desgastando, te vas a agotar después. No va a ser tan brillante tu mente cuando estés en esos tiempos. Y además vas a tener un remordimiento, un arrepentimiento constante al pensar de que desperdiciaste toda tu vida. Pero para eso es necesario que tengas la seguridad, Timoteo, que estás en la edad perfecta. Que estás en la edad perfecta. Así que le estamos dando los argumentos que sopesan esta lección que va a hacer Pablo en el segundo viaje. Que no se va a llevar a un neófito, que no se va a llevar a una persona que está vacilando en su fe. No, se va a llevar a un joven, sí se va a llevar a un joven, pero se va a llevar a un joven que va a ser seguramente muy diferenciado del resto de los demás jóvenes. Y un joven que va a aportar mucho en el ministerio de Pablo. Jesús, además de que crecía, iglesia, en estatura a sus 12 años, también crecía en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Y esto es un argumento más en el cual nuestro mismo Señor Jesucristo da ejemplo de que en su niñez, si lo quiere llamar así, o de que en su juventud, si considera que es desde los 12 años, también puedes tener una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada a Dios. Y que no nos llevemos la imagen de que cuando Cristo inicia a sus 30 años el ministerio, no hizo absolutamente nada el resto de esos 30 años, o esos primeros 30 años, sino que la única labor que hizo fue de los 30 a los 33. No. A pesar que es Dios, también nos dio ejemplo. Estaba allí desde niño, puede ser, o desde adolescente, allí debatiendo con los maestros de la ley. Estaba creciendo en sabiduría, estaba creciendo también en espíritu, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Es un ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que, iglesia, debemos de considerar que es muy temprano para trabajar en la obra de Dios. ¿Acaso debemos considerar que la preparación y la motivación está arraigada con un nivel intelectual ya cuando la persona se siente adulta o mayor? No es así. Las Escrituras repetidamente nos dicen que no es la fórmula o que no es el consejo que Dios quiere para con nosotros, y mucho menos para con los padres que están levantando a sus hijos. Pero también es una responsabilidad, amada iglesia, para con esos padres que están levantando los niños y que están levantando los jóvenes. Porque si Dios puede poner al servicio, incluso apartar a un niño, como fue el caso de Samuel, o si puede levantar a un joven, como en el caso de Timoteo, como en el caso de José, eso nos explica, amada iglesia, que el direccionamiento, que la enseñanza, que levantar en el conocimiento, la piedad, el temor a Dios, debe hacerse desde temprana edad. Y esto ya va también para los que no son tan jóvenes. Amada iglesia,
¿Cuál es la preparación y la motivación con la cual instruye a tus niños o nietos todo el día? ¿Cuáles son los temas más frecuentes en las conversaciones que tienes para tu hijo o para tu nieto? Y ya voy a explicar un poco acerca del nieto, porque Timoteo venía también de una familia diferente, que no solamente la mamá se preocupaba, sino también su abuela. Así que si dice, ok, es perfecto, Timoteo, chévere, Timoteo, muy bien. Pero si no caemos, si no recae como tal esa realidad en nuestras vidas, quienes son padres, quienes son abuelos, de nada sirve, amada iglesia. La palabra de Dios es útil, ¿sí? Cuando habla acerca de la utilidad de la palabra de Dios, que no simplemente te vuelves un duro en cuanto a teología, en cuanto a información y fechas, sino que esa palabra la llevas a la acción. Sino que ese consejo o esa dirección que podemos ver aquí del Espíritu Santo en el libro de Hechos, cuando Pablo va y mira a Timoteo, un hombre que es joven y que también tiene una reputación muy buena por el resto de la iglesia, y que vemos como tal su contexto, de su familia, que vemos como tal de su instrucción, es para que nos lleve, tanto los padres que ven aquí como los abuelos que ven aquí, para que miren cómo es que se está formando los niños. ¿Cuál es el tema que mayormente abunda en las conversaciones con tu hijo o con tu nieto, con tu nieta? ¿Le hablas de 1000 palabras, le habla 500 de dulce, o le habla ya cuando joven, le habla de proyección de su vida todos los días? ¿O será que son muy cantaletosos y mantienen regañándolo todo el tiempo? Todo eso incluye también. ¿Qué es lo que más abunda en la enseñanza para con su hijo y para con su nieto? No esperen de ninguna forma que se va a levantar un Timoteo si ustedes no hacen esa labor, como padres y como abuelos. No espere que diga de mi hijo, de mi nieto, de mi hija, de mi nieta, que es un ejemplo en conducta, que es un ejemplo en palabra, que es un ejemplo en amor, en espíritu, en fe, en pureza, si tus conversaciones abundan los temas menos escriturales. En la siguiente sección, versículo 3, vamos a ver nos dice la escritura: quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ya dejando un poco el contexto como tal de Timoteo como persona, como joven, podemos ver la decisión que toma Pablo al respecto con este joven. Y es que recordemos que desde Antioquía hasta aquí, hasta Listra, Pablo iba acompañado por el profeta que se llamaba ¿cómo? Silas, o también llamado Silvano. Iba acompañado de Silas, pero llega como tal a Listra y ve a este joven y dice: ¿sabe qué, Timoteo? Te vas conmigo, vas a ser otro acompañante en mi viaje, vas a ser otra ayuda en mi segundo viaje. Entonces aquí ya Timoteo va con más personas. Sin embargo, también hay un tema que hay que coger con pinzas que podemos ver acá, y es la decisión de Pablo en circuncidar a Timoteo. El capítulo 15, prácticamente todo el capítulo nos habla del concilio de Jerusalén.
Concilio nuevamente es una reunión donde se va a tocar temas o un tema en concreto. En el caso del Concilio de Jerusalén, el tema era este, iglesia, la circuncisión. El tema es qué vamos a hacer con los judíos cristianos que dicen que los gentiles cristianos necesitan circuncidarse. ¿Se circuncidan o no se circuncidan? Vemos que el resultado, la conclusión del concilio es que, no necesitan circuncidarse para que sean seguidores de Cristo y para que sean salvos. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que Pablo le dice a Timoteo que se circuncida. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué Pablo le dijo que ahora se circuncida a Timoteo? ¿No se está contradiciendo Pablo con lo que acaba de pasar? Lo primero que podemos o que nosotros necesitamos dejar en claro es que ya nos presenta la Escritura que Timoteo no solamente era gentil, sino que también era judío. Dice la Escritura que Timoteo tenía como madre una judía y como padre a un griego. Oye, ¿qué tiene que ver eso de las nacionalidades? Bueno, los judíos vemos que eran bastante celosos con sus costumbres. Un judío no podía considerar que otra persona, a pesar de que tenga un padre o una madre judía, era un real o un original judío si no se circuncidaba. Y esto iba a ser de choque, esto iba a ser de problema para aquellos lugares o aquellas personas que son judías a los cuales Pablo les iba a compartir el Evangelio, porque llevaba a una persona que también tenía por parte de su madre esa sangre judía. Lo segundo que nosotros debemos aclarar aquí es que el hecho, iglesia, de que Timoteo fuera judío no era de obligación que se circuncidara para que él obtuviera la salvación. Es lo segundo que nosotros debemos de tener claro. El enfoque de Pablo, aquí diciéndole a Timoteo que se circuncide, no es porque Pablo tal vez pensara que necesitaba circuncidarse porque era judío y necesitaba obligatoriamente hacerlo para que se salvara, sino que la intención aquí de Pablo para que Timoteo se circuncidara era por el bienestar o por el beneficio como tal de la obra evangelística. No era para que, nuevamente, no era para que Timoteo se salvara. Pablo no está poniendo eso en tela de juego. No le está diciendo, no le está diciendo Pablo a Timoteo, tú como eres mitad judío necesitas circuncidarte para poder salvarte. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo, tú que tienes también raíces judías, necesitas ser un verdadero judío a la luz de los otros judíos. Y esto es importante porque el cristianismo, apoyado aquí, no necesariamente tenía que decir que debía de ser un mal judío una persona. Para ser un buen cristiano, Timoteo no debía de ser mal judío, no necesariamente. Podía ser un buen judío y al mismo tiempo podía ser un cristiano. Pilas que estamos hablando de judíos, no estamos hablando ni fariseos, ni saduceos, ni ninguna de esas ramas. Estamos hablando como tal del contexto cultural en el cual estaba sumergido Timoteo, porque tenía su madre judía. Así que esto era para beneficio, iglesia, de esa obra evangelística, porque ya vemos que los judíos eran celosos y los judíos se la van mejor con los judíos, con los originales. Entonces un judío al ver a Timoteo dice, chévere, ellos ya sabían, porque habían judíos también en el sector y sabía que su padre era griego y no había permitido que se circuncidara a Timoteo.
Este pasaje, iglesia, nos muestra o nos proyecta lo versátil que era Pablo al presentar el Evangelio. Muy versátil. Pablo presentaba un Evangelio que no dejaba que situaciones culturales, ni sociales, ni siquiera intelectuales, estropearan la gran comisión. Y es interesante porque en este pasaje lo que estamos viendo es que Pablo tiene esta costumbre, y por allá en Corintios, 1 Corintios capítulo 9 nos dice que Pablo se hacía judío al judío, se hacía griego al griego, pero no lo había visto en el sentido de que él también proyectaba o promovía que sus discípulos hicieran lo mismo. Vayamos allá, 1 Corintios capítulo 9. Me disculpa, iglesia, que estoy como mal de voz. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo desde el 19 al 23. Dice versión de palabra de Dios para todos. Aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, yo estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por las buenas noticias de salvación, para participar de sus bendiciones. No es caso único de Pablo el que podemos ver aquí en Hechos. Pablo era una persona, tal vez el más versátil en todos los tiempos. Y él aprovechaba toda su trayectoria, todo su background en cuanto a conocimiento, en cuanto a filosofía, en cuanto a ciencia, en cuanto a deporte, a muchas cosas, en cuanto a cultura, en cuanto a lenguas. Él proyectaba todo su ser. Él proyectaba toda esa preparación que Dios quiso que Pablo tuviera y la puso en servicio a la obra de Dios. Pero tómese en cuenta de que no solamente era él que hacía eso, sino que consideraba que era necesario también que sus seguidores siguieran sus pisadas. Porque usualmente vemos que los seguidores o que algunos creyentes eran muy acérrimos en cuanto a cuestiones culturales. Yo soy judío y yo no me voy a hablar con ningún griego, yo hasta aquí lo acompaño, me voy, me vuelvo. Iglesia, nosotros muchas veces lo que hacemos es colocar tropiezo, colocar obstáculos a otras personas para no dejarlas entrar. Muchas veces por nuestras creencias, muchas veces por cuestiones propias culturales, muchas veces por gustos propios. Simplemente que a otro hermano no le guste lo que a mí me gusta, para nosotros es razón suficiente
para apartarnos de él o de ella. Eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Cuestiones ideológicas, cuestiones políticas, no es un argumento lo suficientemente sólido para que nosotros no compartamos o para que nosotros hagamos acepción de personas. Y nosotros somos buenos para discriminar. ¿Sí? Y de nuevo, nótese algo que me llama bastante la atención, más que las cuestiones culturales, es la cuestión intelectual de Pablo. Dice, aquellos que eran como torpes, que se le dificultaba entender las cosas, yo también me hacía como ellos. Yo me hacía como ellos. Versículo 22 dice, cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para salvarlos. El contexto es que, o lo que quiere decir es que como que se le dificultaba entender o se le dificultaba alguna cosa. Pablo decía, tranquilo, yo le explico nuevamente, yo también tengo dudas, hagámoslo. Pero tenía ese objetivo muy definido. El objetivo es hacer lo necesario, lógicamente, dentro de la ley, para poder ganar a esas personas. Y de nuevo, no solamente podemos tomar ese ejemplo de Pablo, sino que ahora podemos tomar ese ejemplo de Timoteo, porque Timoteo se circuncida. Ese ejemplo de Timoteo termina diciendo la palabra de Dios, versículo 5. Así que la iglesia, versículo 4 y 5, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El versículo 4 habla de estas ordenanzas, haciendo referencia a la carta que podemos encontrar en el capítulo 15, que fue iniciativa de Esteban o de Santiago, para que se las diera a conocer a las regiones donde habían creyentes gentiles, mayormente la región de Siria y de Cilicia. Sin embargo, aquí vemos que Pablo guarda unas copias, Silas iba con él, y esas copias también son entregadas no solamente a los de Siria y de Cilicia, sino que también eran entregadas aquí en la ciudad de Listra, para que tuvieran en cuenta y para que no hubiera esa confusión que hubo en el capítulo 15. Recuerden que estábamos en un contexto gentil, para que los gentiles supieran que no era necesario que viniera otra persona y le dijera que usted necesita circuncidarse para ser salvos. No, que la gracia de Dios es suficiente para ser salvo, pero que también debía de guardarse como tal de ciertas cosas que ellos usualmente practicaban, que impedían que los judíos y ellos tuvieran una unidad. También hablaba de eso la carta. Los que no hayan seguido conmigo ese estudio lo puede leer, eso en el capítulo 15. Y termina diciendo que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto, de nuevo, es algo muy particular de Lucas. Recuerda que al inicio Lucas colocaba ciertos números, como que 3,000 se convirtieron por el discurso de Pedro y 5,000 después. Lucas ya deja de poner números y simplemente dice aumentaban de número cada día. El Evangelio, la palabra que tiene el poder para convertir a las personas, estaba haciendo su labor, porque el Espíritu Santo estaba allí en medio de ellos, porque el Espíritu Santo moraba en aquellos varones. Algunos datos, iglesia, para despedirnos, curiosos de Timoteo, Timoteo era una persona enfermiza, era una persona que sufría mucho de enfermedades. Si nosotros vamos a
Primera Timoteo, capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5. Versículo 23 nos dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Es una recomendación que el apóstol Pablo le hace a un joven que era enfermizo. Un joven que desde que Pablo seguro lo conoció acá ya sufría de enfermedades. Un joven que no era tan vigoroso como de pronto algunos de nosotros. Un joven que de verdad sufría, batallaba en su situación física. Llega al punto de decirle Pablo a Timoteo: mira, bebe vino en lugar de agua porque usted lo que tiene en su estómago es terrible. Y no solamente habla de una enfermedad, sino de tus frecuentes enfermedades. No sufría solamente de una cosa, Timoteo. Yo creo que algunos de acá nos sentimos identificados, que se enferma o nos enfermamos con nada. Timoteo era una de esas personas. Podemos también aprender de Timoteo que Timoteo era una persona que no era tan elocuente como tal vez sí lo era Pablo. En la segunda carta como tal de Pablo a Timoteo, versículos 6 y 7 nos dicen: segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros notamos un poco lo que le está diciendo aquí, versículo 6 y versículo 7, es animando aquí Pablo a Timoteo, porque Timoteo era una persona no tan expresiva, un poco más bien tímido. ¿Y cómo es que una persona que no es tan dada a la palabra puede acompañar al apóstol Pablo? Pues sí, lo acompañó. Y sirvió de mucho. Era una palabra que no era tan elocuente, era una persona que no era tan elocuente en su ministerio comparado como tal con el apóstol Pablo. Sin embargo, si notamos aquí estos mismos dos versículos, nos está diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La recomendación de Pablo no le está diciendo a Timoteo: oiga Timoteo, practique más oratoria, hombre. Que podía ser una recomendación. Lo que le está diciendo Pablo es: oiga, aviva ese don que tienes. Tenga en cuenta que el Espíritu Santo está en ti y es necesario que lo avives. Y si somos consecuentes en la narración de Pablo, en las cartas de Timoteo, lo que le insiste es: escudriña las Escrituras. Lo que le insiste es: ora. Lo que le insiste es: predica el Evangelio. ¿Cómo avivaba Timoteo ese don que había en él? Orando, escudriñando y compartiendo. A pesar de que no era el mejor, pero lo hacía. Sin embargo, esto es porque el Espíritu Santo estaba allí. Joven, nosotros al inicio no somos buenos para predicar. Somos malos, torpes, muy torpes. Y algunos son tan torpes que seguimos siendo torpes. Y si fuera por elocuencia, yo no estuviera parado aquí. Porque yo no soy nada elocuente. Y me esfuerzo por ser elocuente, pero no lo soy. Yo soy consciente de eso. Pero mi afán como joven, como predicador, no está en yo tratar de convencer a las personas adornando las palabras con muchos adjetivos. Mi afán como joven
debe de ser el mismo afán que le corrió a Pablo con este joven que conoce en Listra, Timoteo. Joven, esfuérzate, no en tus palabras, sino en avivar ese espíritu que tienes en ti. Cuando tú te esfuerzas en eso, Dios te va a respaldar donde sea. Y recuerda que la obra no es tuya, la obra es de Dios. Y recuerda también, amado joven, que Dios, al contrario de los hombres, que nosotros miramos y nos burlamos y por lo que vemos o por lo que nosotros escuchamos, Dios no mira tanto eso, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón de ese joven. Y cuando mira el corazón, eso es suficiente para decir, joven, tú estás aprobado o tú no estás aprobado. Para Dios es suficiente. Claro que nosotros no podemos verlo, pero Dios sí. Y nos manda a que nosotros avivemos ese don. También nos podemos llevar a Timoteo, que era un joven perseverante. Quienes tenga por allá los apuntes, 2 Timoteo capítulo 4, del 13 al 16. En su despedida, Pablo le dice a Timoteo, abre su corazón un poco, Pablo. Y le dice, ¿sabe qué, Timoteo? Venga. Y tenga en cuenta de que muchos que han venido y estado conmigo me han abandonado. Y no está hablando de personas externas, está hablando incluso de creyentes. Personas que contribuyeron con esos viajes de Pablo. Pero dice Pablo, ¿sabe qué? Me han abandonado. Han estado conmigo un cierto tiempo, pero me han abandonado. Estoy aquí con Lucas. Venga y me visita. Para este tiempo Pablo ya estaba en la cárcel, para ese tiempo Pablo estaba en sus últimos días. Pero vemos de que empieza su segundo viaje, hasta los últimos días de Pablo, Timoteo continúa siendo firme. Un hombre que no era tan experimentado porque era joven, un hombre que no era tan fuerte por sus múltiples enfermedades, un hombre que no era dotado de dones especiales en cuanto a oratoria porque era torpe y tímido y muchas veces cobarde. Ese mismo hombre es al cual Pablo escribe en sus últimos días y exalta esa labor de Timoteo. Joven que eres tímido, joven que tienes muchas enfermedades, joven que pasa muchas dificultades, tenga presente que Dios mira el corazón y que puede ser de mucha ayuda, muy útil en el ministerio, en la obra de Dios. Y recuerde que nosotros contamos, jóvenes, con algo que tal vez no cuentan ya los mayores. Contamos con esa vitalidad. Muchos cuentan o contamos con el tiempo. Muchos contamos con mente fresca. Muchos contamos con menos compromisos de los cuales sí tienen las personas adultas, los que se casan, los que tienen muchos trabajos, muchas cosas. De hecho, el apóstol Pablo dice que es perfecto que los jóvenes se dediquen a la obra de Dios. 1 Timoteo capítulo 7, del 32 al 35. Los casados deben de responder, la mujer debe de mirar cómo complace a su marido, el marido debe ver cómo complace a su mujer, el padre debe ver cómo complace a su hijo. Pero si tú eres joven, tienes más foco para centrarte en las cosas de Dios. Tienes esa gran ventaja. No desperdiciemos el tiempo. No sea que después digamos, he desperdiciado mi vida.